se recibe este regalo? Versículo 5, segunda parte. Esperanza de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bien, lecciones de estos versículos que yo luego voy a desarrollar. Primera, que el Evangelio es la verdad. Segunda lección, que el Evangelio es la verdad para todos. Tercera lección, que el Evangelio ha venido a nosotros. No hemos sido nosotros quienes hemos ido buscando el Evangelio. Cuarta verdad o cuarta lección, que el Evangelio ha de ser proclamado para que pueda ser oído y creído. Quinta lección, que el Evangelio ha de ser proclamado por ministros fieles de Cristo que prediquen la doctrina de los apóstoles. El problema del Evangelio, el Evangelio de verdad, es que es ofensivo para el hombre. Bueno, en realidad no es un problema del Evangelio. El Evangelio no tiene problemas, lo tenemos nosotros. Pero bueno, para entendernos, el problema del Evangelio, el de verdad, no el que se predica en algunas iglesias o que se puede predicar o incluso en algunas religiones, incluso cristianas, el de verdad, ese que no habla de Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor, sino el Jesús que dice las cosas que dice, ese es ofensivo para el ser humano. No lo es para ti y para mí, porque ya hemos sido regenerados en nuestro espíritu por la gracia de Dios, pero sí lo es para el hombre caído, para el que no ha sido regenerado, incluso para nosotros a veces también nos ofende. Es muy fuerte para un hombre así, o sea, alguien que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, oír que está muerto y que no hay nada en él que pueda ser aceptable delante de Dios. Es muy duro decirle a alguien no transformado por el Espíritu de Dios que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es muy difícil decirle a alguien que no acepta el consejo de Dios, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero hay que decirlo así porque es la verdad. El Evangelio, que son buenas noticias, solo se puede entender cuando sabemos que hay malas noticias. Malas noticias que nos llevan a la muerte. Claro, es que si no, no se acepta. Si no aceptamos que tenemos malas noticias en nuestra vida, ¿para qué aceptar las buenas del Evangelio? Y las buenas noticias son que podemos ser salvados de nuestros pecados, o sea, de esa podrida llaga que nos cubre desde la planta del pie hasta la cabeza y que nos lleva a la muerte, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Las buenas noticias son que fue Cristo el que pagó en mi lugar lo que a mí me correspondía pagar. El Evangelio no es complicado de entender. Es difícil de aceptar. Y lo es porque me dice que no puedo salvarme a mí mismo. Porque todo lo que puedo hacer es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y esto es terriblemente ofensivo para el hombre. Y encima se enfoca no en mí y en mis necesidades, sino en Cristo, que fue quien pagó por mí en la cruz lo que a mí me correspondía pagar. Lo que es una bendición y un amor inconcebibles de Dios hacia el hombre, lo vemos como una ofensa. O me ofendo porque no necesito ser salvado, o me ofendo porque no puedo hacerlo por mí mismo, o me ofendo porque lo hace Dios en mi lugar, cuando resulta que lo que Dios ha hecho por mí son buenas noticias. Pero claro, son buenas noticias que solo le dan la gloria a Dios, y ese es otro motivo para ofenderme, que yo no me llevo nada de la gloria. O sea, siempre ofendido. Pero las buenas noticias del Evangelio sin adulterar son así. Buenas noticias que me anuncian que hay una muerte suficiente por mis pecados si me arrepiento de ellos. Claro, primero los tengo que ver. No puedo escaparme de ello, de mi condición. Buenas noticias que me dicen que Dios me ha reconciliado con Él a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Y las buenas noticias les llegaron a los colosenses porque Epafras les predicó el Evangelio de verdad,
Por eso lo pudieron oír y creer. El Evangelio es un mensaje que debe ser proclamado para que pueda ser oído y creído. Dios quiere que sea así. Podía haber utilizado otra fórmula, pero Dios quiere que sea así. Y para ello utilizó a Epafras, un consiervo de Pablo que fue un fiel ministro de Cristo para los colosenses. Ellos estaban en Cristo porque Dios les había enviado un siervo fiel que les predicó la verdad. Y hoy todos estamos sentados aquí porque alguien como Epafras nos habló del Evangelio de verdad. El Evangelio contiene en sí mismo el germen del crecimiento. No hace falta añadirle o quitarle nada. Solo necesitamos ser fieles y hablar de Él, de Cristo, o sea, del Evangelio, con verdad. Lo que se espera de nosotros es ser fieles en nuestro ministerio, ni más ni menos.